Cristian. Ya, nos habíamos quedado en lo que sería a continuación, que empezaríamos con polaridad. Bueno, polaridad, propiedad física química para acumular energía. Permite que los electrodos puedan desplazarse. Se da lo que es la carga positiva, que sería ánodo, y la carga negativa, cátodo. Eso se requiere equilibrar la carga eléctrica. Carga eléctrica es número de electrones disponibles. Su unidad de medida es el culombio. ¿Colombio o columbio? Existe diferencia de potencial. En la carga eléctrica existe potencia diferencial, que más o menos como así, como aquí, hay mucha diferencia cuando hay más negativo es positivo, y cuando hay poca diferencia cuando están así más o menos. Tres positivos, dos negativos. Luego sería diferencia potencial, que genera fuerza que impulse a salir energía. Hace que los electrodos activen donde queramos trabajar. Bueno, la fuerza electromotriz es para desplazar la fuerza a otro de donde abunda a donde escasea. No sé si me logro entender. Sí, Christopher, está bien. Luego existe dentro de la fuerza electromotriz existe lo que es la succión y la repulsión. Entonces la repulsión es más o menos que repele, y aquí eso se llama fenómeno de atracción. Bueno, sería también lo que es la intensidad, que es la cantidad de electrones que salen la cantidad de electrones que salen en un segundo al cuerpo del paciente. En la dosificación está en amperios, pero se maneja lo que son los miliamperios y los microamperios, ya que los amperios son muy fuertes y no sería soportable. Y esto también permite que el paciente sienta la intensidad de la corriente. Luego también está lo que es la resistencia. La resistencia impide que los electrones se muevan o salgan. La resistencia se manifiesta con lo que es el símbolo de R o de una... Ay, se me fue. De una herradura, perdón, una herradura. Luego está eso es lo que la resistencia genera procesos de resistencia y se representa en el cuerpo de manera variable. Depende de dónde se aplique. Y se aplica en zonas generalmente vascularizadas. Luego también se manifiestan también dos circuitos, que sería el circuito de cierre y el circuito de resistencia. El circuito de cierre es para aplicar de forma horizontal y es solo superficial. La resistencia es cuando existe un bloqueo en la corriente debido a puede haber costras en la piel o heridas o algo así. Y también se da de paralelo. Luego también está lo que es la potencia, que es la velocidad que se realiza un trabajo en energía asimilable al cuerpo y se expresa en vatios. W. El trabajo se siente a los segundos de la corriente, no se siente ese mismo rato. Y luego lo que sería el calor y temperatura, que sería el calor es la cantidad de energía que entra al cuerpo y del movimiento de las moléculas y se mide en calorías. Y así genera temperatura. Temperatura es lo que hay cambios térmicos. Se mide en centígrados, en Kelvin y en Fahrenheit. La temperatura es concentración o densidad de calorías. Y luego la fórmula de la calor, la fórmula de calorías es caloría igual a, eso sí que no me puedo anotar, pero esa sería la fórmula. Y la velocidad depende de la potencia. Y la dosis, que sería, depende de la aplicación, ya sea, digamos, en láser o también depende del aplicador. Eso sería, Alicia. Muy bien. Continuamos con Romané. Gracias, Christopher. Algunas cositas que hay que revisar, pero está bien. Si le dices que ya no he podido anotar así tan rápido, algunas cosas me faltaban, ¿no? Me he quedado así a medias. Veremos con Romané. Romané, por favor. Ay, listo, me falta. Otra vez. Vamos, no Sí, importa. otra vez. Christopher, otra vez. Me falta harto, Lice. Vamos, Cris, hasta donde tengas, Romané.
Ya le hice con... ¿Se escucha? Sí, Romanet, te escucho. Ah, ya. Continuando con lo que es polaridad, es para aparezca en, que aparezcan movimientos de los electrones, tienen que existir zonas donde escasen y zonas de exceso. Dado que la materia tiende a estar eléctricamente equilibrada, se produce un movimiento desde donde abundan hacia donde faltan. La zona de eficaz se encuentra cargada positivamente o anoda y la zona con exceso se encuentra cargada negativamente con cátodo. Carga eléctrica. La carga eléctrica es la cantidad, número de electrones disponibles en un determinado momento en un conjunto delimitado de materia o en un acumulador. Su unidad es el columbo, que es 600. Mucha frecuencia de potencia sería así, poca diferencia de potencias y no hay diferencia de potencia sería así. La diferencia de potencial, tensión eléctrica o voltaje. Es la fuerza impulsora que induce a los electrones a desplazarse de una zona con exceso a otra con déficit. La fuerza electromotriz, su unidad es el voltio. Fuerza electromotriz. La fuerza que trata de devolver al equilibrio eléctrico o a las cargas eléctricas y a los iones, provocando el movimiento de electrones donde abundan hacia donde escasan. Si el desequilibrio es positivo, genera solución sobre otras cargas eléctricas próximas y su signo es negativo. Si el desequilibrio es negativo, genera repulsión o intento de salto a otras cargas eléctricas próximas y de signo positivo. Dice, hasta ahí tengo. No he hecho. Ya, Romanet, está bien, gracias. Voy a continuar, ¿ya? Con la última parte. Tienen que tomar sus apuntes. Está liso, solo que no está limpio. Ya. Vamos a continuar y me van a avisar si se ve la pantalla. Está un poco lento. El internet. Ya. A ver. Bien. ¿Pueden ver bien la pantalla, no, chicos? ¿Sí? No, dice, vemos pantalla de escritorio. Ahora, Mentiroso. Christopher. ¿Está bien ahora? Sí, Lice. Sí, dice, está bonita la imagen. Ya. Vamos. Vamos a utilizar el electromagnetismo a la capacidad de magnético sobre el lugar de grado. Depende de aplicación y de elegidos que esté electromagnético. Escuchar bien porque escuchar bien. Sí. Gracias. El electrón, algo que deben utilizar. Y nosotros trabajar puntuales, unas tareas que no son horizontales, circuitos o campos magnéticos pequeños para la inducción de ese segmento. Tengo el marcador solo el segmento. Ahora vamos a ver que vamos a trabajar grande, por decir dorsal, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de un análisis más grande, un generador, campos magnéticos más grandes, más amplios, campos porque voy a dignar en ese segmento. La unidad que se mide electromagnetismo magnético es la unidad de Henry. Entonces, a eso se refiere el electromagnetismo. La localizada o de unidad de magnetismo. Mientras la unidad sea más igual sea mientras ¿qué crees? ¿Va a ser mayor o menor? Si es más de difuminada, Ajá.
El campo, El campo magnético, si la energía va a ser mayor, va a ser menor, va a ser menor. Y menos va a ser la energía va a ser más intensa. más concentrada. La otra característica que tiene con magnitudes se denomina inductancia o autoinducción. Es la que el cuerpo, nuestro puede rechazar este tipo de autoinducción, que quiere decir aportar la salida electrónica. Por lo general, todos los tipos de este don de autoinducción esto es importante porque puede generar dentro de nuestro tejido. Puede ser que estemos sintiendo suave, suave, suave y de repente generemos una vascularización en la zona y la corriente sea de pronto muy agresiva, muy violenta, con quemaduras. Entonces, cuando lo que vamos a generar un bloqueo de la liga. De repente, pinza de equipo, pero existe si nosotros también generamos distancia. Entonces, por ejemplo, la carga eléctrica, digamos, han metido en cierto y todo ha pasado corriendo de manera veloz, ¿no es cierto? Se han hecho patear y te hace tener el reflejo de retirar, inmediatamente canción, ¿verdad? O se quedan ahí, va a ser está morir o chicharrarse. A veces te quedas un ratito hasta que pateas siempre. Ah, no, es medio masoquista, porque las personas males retiran a patear con la corriente. Entonces, No, o sea, había, no sé si recuerda, había una corte, entonces dejaba a veces, pero a veces mucho rato medio que también te quedabas ahí. ¿Qué comías? Eran juguetitos pues, que pasaban corrientes, no has tenido niñez. ¿De todo? ay, Eran que Con eso parecían no. chipjas y que pasaban corrientes, más claro. Ah, bromas. Pero eso no era a propósito, lo hacían por mal. Sí. nosotros giramos nuestra mano de un circuito eléctrico para protegernos, generando un efecto a la lesión. Entonces tenemos, pero por lo general, en lo que son porque los que es capacidad o campo de condensador. La capacitancia es la propiedad que tienen las cargas eléctricas, que sucede cuando ustedes en sus relaciones y pues ya no se tolera. ¿Por qué? Porque la persona con la que han estado la han vuelto a la imagen mensajería, que van copiando a las personas a usted. Se vuelve todo lo contrario a lo nuestro. Lo mismo pasa con la corriente eléctrica. Mientras más oposición de las cargas que los signos sean de la misma, se va a generar el fenómeno de vibración. Esto es el fenómeno de vibración cuando nosotros hacemos medicamentos en el tejido humano. Mi electrónica, puede ser el concepto de Nobel, ¿para qué sirve? ¿Verdad? El diclofenaco sodio sí para calmar mujer. ¿Desinflamante? Exacto, es un desmante. Y cuando yo aplico esto, imagínate, yo les pregunto, ¿esa niña van a decir cuáles son los tantos dos? Un color tiene negativa y es negro. Y acá yo lleva color es negro, incremento. Ahora, acá vamos a ver si están todos según esa línea recta, vamos a dejar el diclofenaco y tiene carga. Lo que me diga, el eje carga negativa, incremento de la positiva, electra, lesión y Dice, si digamos fuera el medicamento, digamos, el positivo, el electrodo positivo, no, a la piel, ¿habría que se repelen o trabajarían mal? ¿Cómo? Yo opino que si el positivo y tu medicamento positivo a la piel, iría bien, no encarga. Entendí, ¿ves? Yo más positivo, positivo y negativo. ¿Qué me mandó? ¿Qué me dice Sí. Listo. Ya, sí, la misma situación, Christopher, ¿no? Porque como usted dice que cargas positivas o cargas iguales se repelen, entonces con el electrodo va a hacer que el medicamento, que el electrodo empuje al medicamento a la carga negativa que tendría a ser la piel. Muy bien. Respuesta correcta. Puede introducir como aquí se va impactando a esa zona de la con el efecto del analgésico, lo que es la plasmación. En cambio, yo esto, el evento se va a quedar entonces, ahí signos opuestos se va a absorber el medicamento. Ahora, el efecto no. Al aplicar un dulce, nosotros vamos a utilizar electrodos. Los electrodos van a ser el número de conducción eléctrica hacia nuestro cuerpo. Por lo general, hay diferencia de potencial para hacer aplicación. Va a haber un electrodo de positiva y el otro de carga negativa. Y en función a lo que es, en función yo quiero generar la respuesta fisiológica que requiere la generación, yo voy a meter todo como voy a lo que. Si yo el electrodo como, o sea, que es el que va a generar los cambios fisiológicos, ¿qué respuesta voy a tener, chicos? Si carga es positiva.
¿Puede, por favor, licenciada? Y uno. El electrón activo es el que va a la estación longitud. Y es el electrón positivo. ¿Qué fracción genera con Un efecto reconstructivo, digamos, un efecto anabólico. ya? Hemos dicho que el analismo se va a dar a través de la carga positiva. Entonces vamos a proceder con un efecto de regeneración y aquí un efecto de degradación. Ay. El efecto es el efecto que yo quiero dar con mi electrón, un efecto de carga positiva o de carga negativa. Entonces, la actividad es la unidad de la electrón. Vamos a ver qué tejidos para acá y que está tejido fácil. ¿Qué tejidos recuerdan? La sangre, la linfa, el líquido articular, las neuronas y los... Muy bien. Entonces, cuando quiero producir yo debo saber. Gracias a donde la corriente eléctrica a nuestro organismo. La medida de esta sobre operonium sobre metro y en algunos tejidos sobre metro lineales Bien, vamos con lo que es la resistividad, la dificultad que tenía para que sirvan los electrodos o los electrones de ella, o sea, que ingrese la electricidad. También es una magnitud que te serán los que impiden el ingreso de la energía eléctrica. ¿Piden? Sí. Que nos piden que sea respecto a la instancia. El tejido es hueso, la grasa, piel, ropa, orejas, cabello. Loco con todo. Pero eso te está viendo, güey. Esa resistividad va a ser una de los tejidos profundos. Ahora, esta respuesta que habíamos visto al principio, ¿cierto? Y que admite mucha intensidad, generar calor y quemaduras. Por el orden medio, semiconductores son los que emiten demasiada eléctrica. Por el energía. Puede generar cambios físicos o químicos en esta situación. Y los dieléctricos van a inhibir el corriente, por lo tanto son de alta resistividad. Cuando es la electroterapia, pueden tener las siguientes características. Por general, la red se va a dar en electrodos donde autodisciplina adherir tejidos secos o velocidades se van a volver resistivos. Ahora, el lado mientras más húmedo, mejor conducción en el electrodo. Más dura y altas bioquímicas en la piel. La presión hace referencia a que el electrodo debe acoplarse bien en el tejido, pero no como o formando cinta del electrodo, porque ahí va a intentar los electrodos funcionan de manera. A menor tamaño, mayor resistencia. A mayor tamaño, menor resistencia. Bien, dentro de lo que es la dosificación de la energía eléctrica va a haber lo que es el ciclo. El ciclo hace referencia a la cadencia de una onda completa, o sea, desde el momento que nace la onda hasta que termina y su momento de pausa o intervalo. Esa situación de forma de onda se denomina ciclo. Toda la onda completa más su intervalo de pausa, como ustedes pueden observar en este momento. Ahora, el periodo es el tiempo que dura cada cadencia o ciclo completo, como ustedes pueden observar en la imagen. ¿Eso qué quiere decir? Hace referencia a todo lo que es la forma de onda más su intervalo, considerando el tiempo, ¿no? Desde que nace hasta que termina. A eso se denomina periodo. La frecuencia es el número de veces que se va a repetir la onda en un segundo. Eso quiere decir, por ejemplo, en esta imagen, ¿cuántas veces se está repitiendo la forma de onda en un segundo? A ver, cuenten. ¿Son 8 veces? Exacto. Por lo tanto, la frecuencia en este equipo o en esta dosificación es de 8 Hz, porque sabemos que la unidad de medida de la frecuencia son Hz. Entonces, 8 Hz es la dosificación de frecuencia que sale en un segundo. Puede salir 250 Hz, o sea, 250 pulsitos, o puede salir, como hemos visto, 2 Hz, 2 pulsos en un segundo. La longitud de onda, chicos. La longitud de onda va a ser el cociente de la velocidad de la luz entre la frecuencia. ¿Cómo lo vamos a indicar?
hace referencia a lo que es la propagación de la onda en un tiempo determinado. Y esto se va a dar por la unidad de velocidad. Es la longitud de onda y la frecuencia. Cuando hablamos de longitud de onda, vamos a corresponder a toda la onda, tanto en el eje positivo como en el eje negativo. Y como ustedes pueden ver, hay dos pulsos, un pulso, dos pulsos. Entonces, la longitud de onda comprende todo el ancho de la onda, considerando su frecuencia. En esta longitud de onda, ¿cuántos pulsos hay? 5. No, dos. 2,5. Yeah. Dos nomás. Miren, uno en el eje positivo y otro en el eje negativo. Si nosotros unimos estos dos, va a formar una onda completa. A eso se denomina longitud de onda. Es el ancho de la onda y el número de frecuencias. Ahora, ¿cuáles son las corrientes más utilizadas en electroterapia? Vamos a tener corrientes utilizadas según los efectos que generen en el organismo, que habíamos visto que son motores, sensitivos, químicos y térmicos. Según los modos de aplicación, según las frecuencias de baja frecuencia, media frecuencia, alta frecuencia, y según las formas de onda, que van a ser cuadrangulares, rectangulares, sinusoidales, etc. Si hablamos según los efectos, como ya les había dicho, son los que hemos visto al principio de la presentación, desde los electroquímicos, motores sensitivos, hasta los que aportan energía para cambiar el metabolismo. Si hablamos según los modos de aplicación, vamos a tener pulsos aislados, que más o menos hacen referencia a este dibujo. Un pulso, después de un tiempo de pausa otro pulso, después puede haber otro pulso, entonces esos son pulsos aislados. Trenes o ráfagas es cuando los pulsos son continuos. Ahí tienen un intervalo de pausa y nuevamente salen los pulsos continuos. Luego, los que tienen una aplicación mantenida o frecuencia fija, cuando el pulso corresponde de manera continua, y las corrientes moduladas cuando existe una modulación en las formas sinusoidales. Si hablamos de la clasificación según la frecuencia, vamos a tener de baja frecuencia, media frecuencia, alta frecuencia y las bandas anchas. La baja frecuencia con valores menores a los 1000 Hz. Las de media entre 1000 a 500.000, pero los valores más utilizados van de los 2000 a los 10.000 Hz. Las altas frecuencias con valores a los 500.000 Hz o arriba de ello. Y las bandas anchas que tienen que ver con lo que es la radiofrecuencia y los espectros de luz pulsada que vamos a ir viendo en este semestre. Según la forma de onda, tenemos las de flujo constante y mantenida. Las de flujo interrumpido y mantenida, flujo constante e invertida, las formas de flujo interrumpido e invertido, las moduladas en amplitud, las moduladas en frecuencia y obviamente las que tienen aplicación simultánea de una o varias corrientes a la vez. Cuando hablamos de forma de onda de flujo constante, son parecidas, son las corrientes galvánicas, ¿no? El flujo es constante y la polaridad se mantiene en un solo eje. Cuando hablamos de flujo constante y polaridad mantenida, siempre vamos a hablar de la corriente galvánica y son aquellas que van a generar modificaciones celulares. Algo muy importante en estas de flujo constante es determinar la polaridad para la respuesta fisiológica. Positivo o ánodo, que habíamos dicho que es para generar el anabolismo, y el negativo cátodo para generar catabolismo celular. Luego tenemos las de flujo interrumpido y polaridad mantenida. ¿Qué quiere decir? Su flujo es constante en un solo eje. No va a salir la forma de onda en un solo eje y la polaridad solamente va a estar representada en el polo positivo o en el polo negativo. Solo va a estar en un polo. Las formas de onda, según el flujo interrumpido y mantenido y con la polaridad mantenida,
También son muy parecidas a las corrientes galvánicas, o más bien tienen un efecto de galvanismo médico. Por lo tanto, estas pueden generar variaciones en intensidad y obviamente en la forma del impulso, ¿no? Que puede ser rectangular, triangular, sinusoidal, compensada u otra. Si hablamos de forma de onda, vamos a ver que, como les había dicho hace un momento, cuadrangular, triangular, exponencial, sinusoidal, diente de sierra o el tiratrón. El tiempo de cada pulso va a depender de cómo dosifiquemos. Ahora, chicos, ya se va a cortar. Entonces, ¿cuál es la tarea para la siguiente semana? Nos vamos a quedar aquí en formas de onda. Me van a completar sus esquemas o sus resúmenes y lo van a subir a la plataforma en una opción que voy a dejar ahora como tarea. Esto para el siguiente jueves. Su tarea es subir las fotografías de los esquemas que han trabajado a la plataforma. Y la siguiente semana continuamos con este tema y avanzamos en nuevo. Voy a cortar ahorita a las 11:15 porque tengo que conectarme con el instituto, hay una reunión, y subir al mismo tiempo sus videos de las clases de hoy. Entonces, para que no tengan dudas, los videos van a estar en línea. ¿Alguna duda? No, ninguna, dice. Ya, entonces nos conectamos la siguiente semana.